Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Vamos a explorar un tema que puede parecer denso, pero créanme es fascinante. Tecnofascismo en Silicon Valley. Así. ¿Se imaginan la tecnología y la ideología juntas? Bueno, es lo que vamos a desentrañar hoy. Así es. Vamos a viajar en el tiempo, Exacto. revisando artículos y estudios que nos muestran cómo este tecnofascismo ha ido tomando forma desde Ya. hace décadas. Exacto, desde la época de Reagan. Incluso. Y prepárense porque hay sorpresas. ¿Qué? ¿Sabían que un intelectual conservador, George Gilder, tuvo una gran influencia en la cultura de Silicon Valley? Uf, un personaje. Sus ideas sobre los empresarios. Sí. Como superhéroes morales. Sí. Su rechazo a las políticas de bienestar social. Clave. Calaron hondo. Es que en esa época con Reagan en la presidencia, estas ideas resonaban con fuerza. Claro. En la sociedad estadounidense, Hilder decía que los emprendedores eran los verdaderos motores del progreso, Ajá. una élite moral que no necesitaba la ayuda del Estado. Interesante, ¿no? Y esta idea de la superioridad moral del emprendedor se entrelazó con una visión muy particular de la masculinidad. Totalmente. De hecho, Paulina Borzog, una de las primeras voces críticas de Silicon Valley, Ya. ya en esos años hablaba del culto al poder masculino en ese entorno, Wow. comparándolo con el fascismo europeo del siglo XX. Fuerte. Y me imagino que con el boom de la informática en los 80 y 90, esta visión se intensificó aún más. Sin duda, piensa en Steve Jobs, la imagen del genio rebelde e innovador, Sí. que desafiaba las normas. Rompiendo los moldes. Se convirtió en un ícono. Su figura alimentaba esa idea del entrepreneur como un héroe casi mitológico. Es cierto. Recuerdo esas portadas de revistas como Time, Claro. donde Jobs aparecía como un visionario que guiaba a Estados Unidos hacia el futuro. Y por supuesto no podemos olvidarnos de Marc Andreessen, el joven que se hizo millonario con Netscape. O sea, el cara de Golden Geek. Exacto. El genio informático que triunfa por su inteligencia. Andreessen encarnaba ese ideal del éxito individual basado en el talento. Sí. Y la audacia, una narrativa atractiva en una época donde el software empezaba a transformar el mundo. Sin duda. El software ponía aún más énfasis en la mente brillante del emprendedor, Claro. como si fuera un producto exclusivo del intelecto individual, dejando de lado otros factores sociales, económicos y, por supuesto, políticos. Justamente. Y es aquí donde entramos en la década de los 90, Sí. un periodo marcado por un fuerte rechazo a lo que se denominaba corrección política. En Silicon Valley, este rechazo se manifestó de formas muy particulares. Totalmente. ¿Te acuerdas de la revista Upside? Sí, me contaste sobre un artículo polémico. Ahí se planteaba si Silicon Valley se había vuelto demasiado femenino, ¿En serio? argumentando que la supuesta invasión de hombres de la nueva era afectaba la capacidad de la industria para innovar Increíble. y tomar riesgos. ¿Y cuál fue la reacción? Nada, fue un escándalo. Hubo críticas feroces, pero también voces dentro de la industria que lo celebraron. ¡Qué locura! O sea, en medio del auge tecnológico sé que estaba una contrarrevolución cultural. Exactamente. Y esta contrarrevolución encontró un abanderado, T.J. Rogers, el CEO de Cypress Semiconductor. Me suena que hacía. Era un provocador nato, Ajá. abiertamente opuesto a cualquier iniciativa que promoviera la diversidad. En serio. Tuvo fuertes enfrentamientos públicos con Doris Gormley, una monja y activista que era accionista de Cypress, y también con Jesse Jackson, el líder por los derechos civiles. Ya, para él la diversidad era un obstáculo para el progreso. Exacto. Veía cualquier intento de promover la inclusión como una amenaza a la meritocracia Claro. y al espíritu competitivo que según él eran la esencia de Silicon Valley. Es increíble cómo ideas que hoy nos parecen retrógradas Y sí, tenían tanta fuerza en el corazón de la innovación. es que no podemos olvidar el contexto histórico. Claro. En los 90, tras la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos se veía a sí mismo como el vencedor. El modelo a seguir. Exacto. Y Silicon Valley, con su explosión de creatividad y riqueza, era la joya de la corona. Claro. Esta sensación de triunfo alimentaba una cierta arrogancia. Totalmente. La idea de que el sistema funciona y no necesita cambios. Cualquier crítica a ese sistema, cualquier intento de cuestionar las estructuras de poder o de promover la inclusión, se veía como una amenaza, Que veo. una intrusión de ideas extrañas. Y en ese contexto, figuras como Gilder y Rogers se convertían en los guardianes de ese orden. Sí. Los defensores de una visión donde la tecnología, el poder y una masculinidad tradicional se fusionaban en una especie de cóctel ideológico. Totalmente. Y aunque el estallido de la burbuja de las .com a principios de los 2000 pareció frenar un poco esa ola de tecnofascismo, sus ideas subyacentes no desaparecieron. Es increíble cómo el pasado se cuela en el presente.
Y me imagino que la irrupción de las redes sociales Sí, y la nueva generación de titanes tecnológicos como Elon Musk y Mark Zuckerberg dieron un nuevo impulso a estas ideas. exacto. Pero eso lo dejaremos para la segunda parte. Claro. Por ahora te dejo con esta pregunta. ¿Crees que esta fascinación por la figura del emprendedor genio, con todos sus claroscuros, sigue vigente? Uf, qué pregunta. Creo que sí, aunque quizás de una forma más sutil, más adaptada a los tiempos. Mm. Pero esa es una conversación para otro momento. No se pierdan la segunda parte donde seguiremos explorando el tecnofascismo. Retomando nuestra conversación sobre tecnofascismo y su recorrido histórico, ¿te parece que profundicemos en cómo esas ideas aparentemente relegadas al pasado resurgieron en las últimas décadas? Me parece perfecto. De hecho, antes de la pausa me quedé pensando en la pregunta que me dejaste. ¿Sigue vigente esa fascinación por la figura del emprendedor genio? Y creo que sí, aunque quizás haya mutado un poco. Coincido. Y creo que para entender esa mutación tenemos que mirar a las redes sociales y el auge de empresas como Facebook, Google, Amazon. Claro, cambiaron las reglas del juego. Surgieron nuevos rockstars de la tecnología. Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos. Todos con historias Sí, que alimentaban esa narrativa del genio exacto. que creó un imperio desde un garaje. Y muchos de ellos, como Zuckerberg, crecieron inmersos en la cultura de Silicon Valley de los 90, absorbiendo esas ideas sobre la meritocracia, la competencia feroz y el rechazo a la corrección política. Es decir, que la semilla del tecnofascismo ya estaba ahí. En cierto modo, sí. Y con el auge de las redes sociales, esas ideas encontraron un nuevo terreno fértil. Piensa en la idea de que en Internet todos tenemos las mismas oportunidades, que solo se necesita talento y esfuerzo para triunfar. Esta narrativa del self-made man amplificada a escala global. Exactamente. Y esa narrativa, aunque puede ser inspiradora en algunos casos, también puede ser peligrosa, porque oculta las desigualdades estructurales Claro. que existen en la sociedad. No todos partimos del mismo lugar. Justamente. Y además esa fascinación por el éxito individual, por la acumulación de riqueza y poder, puede llevar a justificar prácticas poco éticas, como la explotación laboral, la evasión fiscal o la manipulación de datos. Volvemos a esa tensión que mencionábamos antes. La búsqueda de la eficiencia y la innovación a cualquier precio. Exacto. Y en ese contexto, la diversidad y la inclusión se ven como obstáculos, como ruido que interfiere con el orden natural. Y si hablamos de figuras que representan esa resistencia a la diversidad, Sí. no podemos dejar de mencionar a Elon Musk, ¿verdad? Sin duda, Musk es un personaje complejo, con ideas brillantes en tecnologías espacial y energía renovable, pero al mismo tiempo con una visión del mundo bastante controvertida. Por ejemplo, su transformación de Twitter en X y su cruzada contra lo que llama la mentalidad woke. Sí, que en el fondo es una forma de deslegitimar cualquier crítica a movimiento social que cuestione el status quo. Exacto. Musk utiliza un lenguaje muy polarizante, presentándose como un defensor de la libertad de expresión, mientras que en la práctica silencia las voces que lo cuestionan. Y no olvidemos su fascinación por los futuristas italianos. Es cierto. Un movimiento que, si bien era vanguardista, Sí. también tenía vínculos con el fascismo. Exaltaban la tecnología, la velocidad, la violencia y veían en la guerra una forma de purificación social. Y aunque Musk no sea un fascista en el sentido estricto, hay ciertas resonancias entre su visión del mundo y la de los futuristas. Es como si la fascinación por la tecnología pudiera convivir con ideologías autoritarias. Exactamente. Y eso nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar estas tendencias? ¿Cómo evitar que la tecnología se convierta en un instrumento de opresión? Es una pregunta compleja, pero creo que hay algunas claves. Por ejemplo, promover una educación crítica que nos enseñe a cuestionar las narrativas dominantes, a analizar las estructuras de poder detrás de las innovaciones. Totalmente de acuerdo. Necesitamos ciudadanos informados capaces de discernir entre lo que es realmente progresista y lo que simplemente reproduce viejos esquemas de dominación bajo una apariencia de modernidad. Y también necesitamos exigir a las empresas tecnológicas que asuman su responsabilidad social, Claro. que pongan la ética por delante del beneficio a cualquier costo. Mayor transparencia en cómo se desarrollan y se aplican las tecnologías. Sí. Mecanismos de control para garantizar que se respeten los derechos humanos, la privacidad, la diversidad. En definitiva, necesitamos una tecnología al servicio del bien común, Exacto. no al servicio de una élite tecnocrática. Que busca concentrar el poder y controlar nuestras vidas. Y para lograr eso, la ciudadanía debe involucrarse, Sí. participar en el debate público, exigir a sus representantes que legislen en favor de un desarrollo tecnológico responsable. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la ciudadanía, creo que es un buen momento para hacer una pausa. Buena idea.
y darles a nuestros oyentes la oportunidad de reflexionar. Que piensen en cómo estas ideas se manifiestan en su propia vida, en su relación con la tecnología, en su forma de entender el mundo. Y que vuelvan con nosotros para la parte final, Sí, sí. donde exploraremos algunas posibles soluciones para un futuro tecnológico más justo. De vuelta en The Deep Dive. Y después de navegar por las turbulentas aguas del tecnofascismo, creo que es momento de buscar un poco de luz, ¿no? Totalmente. Venga, De nada sirve quedarnos solo en la crítica. claro. Es fundamental explorar soluciones, caminos para un futuro más humano, más justo. Exacto. En la parte anterior quedamos en que la participación ciudadana es clave para contrarrestar estas tendencias. Pero ¿cómo se traduce eso en acciones? Bueno, en primer lugar, creo que es fundamental tomar conciencia del poder que tenemos como consumidores, como usuarios. Ajá. Cada vez que elegimos un producto, una plataforma, una red social, estamos tomando una decisión que tiene un impacto. Es decir, tenemos que ser más conscientes de a quién le estamos dando nuestro dinero, nuestra atención, nuestros datos. Exactamente. Y no se trata solo de boicotear a ciertas empresas, sino de apoyar a las que promueven valores éticos, ¿Ya? que se preocupan por la privacidad, la diversidad, la sostenibilidad. Y por supuesto, más allá del consumo responsable, también podemos ejercer nuestra ciudadanía a través de la política, ¿no? Sin duda. Informarnos sobre las propuestas de los candidatos, participar en debates, exigir a nuestros representantes que legislen en favor de un desarrollo tecnológico que beneficie a todos. Claro, porque al final las grandes decisiones sobre la tecnología se toman en la política. Exactamente. Y si queremos que esas decisiones reflejen los intereses de la mayoría, no podemos quedarnos al margen. Tenemos que hacer oír nuestras voces, organizarnos, presionar. Y en ese sentido creo que es importante destacar el rol de la educación, ¿no? No solo la formal en escuelas y universidades, sino la que se da en el hogar, en la comunidad, en los medios. Totalmente. Necesitamos una educación que vaya más allá de lo técnico, que nos enseñe a pensar críticamente sobre la tecnología, a cuestionar las narrativas, a analizar las estructuras de poder. Es decir, una educación que nos ayude a ser ciudadanos digitales responsables, conscientes del impacto de nuestras acciones. Exacto. Y eso implica también desarrollar una ética digital, un conjunto de principios que guíen nuestro comportamiento en línea. Principios como el respeto a la privacidad, la honestidad, la responsabilidad por lo que compartimos. Justamente. Sí. Y creo que es fundamental que esos principios se enseñen desde niños para que las nuevas generaciones crezcan con una conciencia crítica. Y hablando de nuevas generaciones, no podemos olvidar el rol de los artistas, los creadores de contenido, los comunicadores. Sí, a la hora de moldear la percepción pública, Ya. el arte, la cultura, los medios tienen un poder enorme para inspirar, para generar conciencia, para proponer alternativas. Y en ese sentido, creo que es importante que empecemos a contar historias diferentes sobre la tecnología. Historias que no se centren solo en el éxito individual, sino en el potencial para resolver problemas sociales, para promover la justicia y la igualdad. Totalmente de acuerdo. Necesitamos historias que nos inspiren a construir un futuro más humano, más sostenible, más inclusivo. Y creo que eso es lo que hemos intentado hacer en esta inversión, ¿no? Ir más allá de la visión simplista, explorar sus lados oscuros, pero también buscar soluciones alternativas, caminos para un futuro mejor. Exacto. Porque la tecnología es una herramienta poderosa, pero no un fin en sí misma. El futuro depende de nosotros, de las decisiones que tomemos, de los valores que defendamos. Y con esa reflexión creo que llegamos al final de nuestro viaje. Gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya servido para comprender mejor el tecnofascismo y sobre todo para inspirarlos a construir un futuro más justo para todos. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar económicamente y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.